Vamos a empezar. Ya estamos grabando. Bueno, gracias por la buena concurrencia. Un tema, obviamente, como podemos ver, gracias profesor también por la organización, que genera bastante interés. El trabajo, primero conocer el trabajo, porque como estamos afuera, cumple uno mujeres, los desafíos que tiene en la región actualmente, así que contamos hoy día precisamente con Gabriela Rosero, que es jefa de la oficina en Chile de ONU Mujeres, economista. Gabriela, especializada en relaciones económicas internacionales, un tema que está de moda hoy día en Chile por diversos motivos, lo cual es bueno. Y se ha especializado también en presupuestos públicos con enfoque de género, entre otras materias. Lideró la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, de Relaciones Exteriores y Movilidad en Ecuador, y ha sido también designada como ministra coordinadora de Desarrollo Social, ahora que está en Chile de la Oficina de ONU. Así que, Gabriela, dejamos con la palabra y después la idea es poder tener algunos comentarios, preguntas del público y también de las personas que se conectan en el... Okay. Bueno, no, muchísimas gracias. Empiezo por agradecer el espacio. Estoy entrevistada. Apenas llevo 2 semanas en Chile. Creo que añadiría lo que gentilmente me han presentado. Añadiría que yo entré a la Cancillería a los 22 años. ¿Sí? A los 22 años. Empecé desde el contrato más bajo que había en la Cancillería, el contrato por servicios, me acuerdo. Y desde ahí básicamente fue el hacer carrera en gestión de la cooperación internacional. O sea, yo creo en la cooperación como una forma de vida, más allá de todo su enclave, digamos, con la política exterior y la política nacional de desarrollo. Fui secretaria técnica de cooperación a los 29, casi 30 años, y lo que eso significaba en el relacionamiento también con los actores, sobre todo con las embajadas, estar sentada en un puesto en donde por mi juventud a veces había complicaciones. Les cuento más esta parte humana porque creo que es importante partir por ahí. Y sí, fui ministra coordinadora de Desarrollo Social, coordinaba 5 ministerios, ahí sí ya no me acuerdo si eran 40, no sé, pero por ahí iba, y hoy tengo 46 años y creo que la apuesta por dirigir la oficina de ONU Mujeres aquí en Chile es parte también de esta vocación por ir dejando referentes y ser referentes también para quienes van a tomar la posta y para quienes tienen todo esto, sobre todo mujeres que tienen el desafío de estar al frente, de llevar la voz. Soy una mujer que cree profundamente en la importancia de la integración latinoamericana y caribeña, y para mí eso ha sido también la cooperación. Entonces, estos son como los elementos más humanos de quién soy yo. Soy ecuatoriana, soy guayaquileña de nacimiento, y como me habían pedido hablar de algunos temas, quiero, les voy a contar cómo lo voy a contextualizar. Sé que hay un interés especial de poder... Sí, no, sigan, por favor. Pero también sé que hay un interés específico para hablar sobre lo que implica una política exterior. Hay una cooperación en esta. Pero creo que hay algunos elementos antes de llegar allá. Entonces, quiero, y entiendo también que existe interés en conocer, bueno, ¿qué hacemos las agencias de Naciones Unidas? ¿Cómo nos relacionamos con los gobiernos? Y ahí permítame, primero que nada, disculparme porque, claro, mi mayor experiencia desde lo que hemos gestionado la cooperación ha sido desde un país que recibía cooperación y todavía recibe cooperación tradicional, que no es el caso de Chile, porque claro, Chile es un país que ha tenido progresos históricamente que le ha hecho ya no elegible, o sea, ha habido otra estrategia de relacionamiento con Naciones Unidas. Entonces, permítame también hablar desde esos mundos paralelos, si lo podemos llamar así.
Como para poder enmarcar la situación, o sea, el trabajo que hace Naciones Unidas y hace las mujeres, creo que no lo podríamos hacer sin el contexto en el que nos encontramos. Y ustedes, mejor que nadie, saben que el contexto, el escenario global ha cambiado mucho en un escenario de post-pandemia. Sobre todo, y mirando los impactos diferenciados de la pandemia en hombres, mujeres, niños y niñas, creo que ahí hay dos elementos claves a señalar, y es el hecho de que creo que la pandemia ha podido visibilizar, ya que nos hemos encerrado casa adentro, lo que pasa con los trabajos de cuidado, y quién asume esos trabajos de cuidado, y quién tuvo que dejar el trabajo también por hacerse cargo de los cuidados de niños, niñas, pero también de adultos mayores. Entonces creo que la pandemia visibilizó fuertemente el impacto que tiene en las mujeres y en quienes hacen cuidado. En segundo lugar, también ha habido una pandemia, también ha habido una pandemia oculta y más callada, y es el hecho de que se visibilizó más la violencia casa adentro. O sea, fueron 24 horas al día, fueron 7 días a la semana, y fue un espacio complejo que también visibilizó la importancia de trabajar sobre cambios culturales que nos permitan luchar evidentemente contra la violencia de género. Pero creo que también nos hace mirar el relacionamiento que tenemos como países y como región, en la medida en que seamos muy francas. Tuvimos que pelear por vacunas, y eso también cuestionó la misma cooperación, y la cooperación entre nuestros países, incluso en la región. O sea, ponernos de acuerdo para realmente colaborar y cooperar, y volvimos a esa lógica de competencia. Entonces, creo que ese es un elemento importante, y en ese contexto déjenme agregar otro adicional, y es que también ocurrió en un momento especial en donde tuvimos, sobre todo mujeres y niñas, en contexto de movilidad humana. Sobre todo hablando de migraciones de venezolanas, y lo que significó para ellas tener que migrar y movilizarse en contexto de pandemia. Les digo, desde Venezuela, desde todo lo que ha sido el recorrido por nuestros países. Entonces creo que ahí integra también un elemento adicional de ayuda humanitaria, de entender estos nuevos contextos de movilización. Entonces, con ello, ¿cómo nos paramos hoy? ¿Cómo estos contextos dinámicos comienzan a impactar en temas, por ejemplo, de la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ya tenemos un pronunciamiento de nuestro secretario general de que la agenda misma, ese acuerdo común entre los países y los gobiernos, puede estar en riesgo de no cumplirla, tanto en indicadores, tanto en las acciones programáticas, tanto por el retroceso que hemos tenido en varias cuestiones, sobre todo en temas de pobreza y de brechas, pero adicionalmente no lo vamos a poder lograr por un tema también de financiamiento. Y porque además, a raíz de la pandemia, los gobiernos de nuestra región tuvieron que endeudarse, tuvieron que inyectar medidas sociales de soporte en presupuestos cada vez más inflexibles, causó también mayores deudas. Y entonces la CEPAL está midiendo, o sea, cómo está el nivel de endeudamiento en América Latina y lo que eso va a significar después en cuanto a ajustes y en cuanto a movilización de recursos. Entonces, tenemos una agenda ODS, que es como nuestro paraguas para el accionar de las agencias, que está en riesgo. Tenemos un financiamiento y la movilización de recursos en la cual los países van a tener que competir de mayor forma para lograr esos recursos. Entonces, desde ahí, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo desde la resiliencia nos recuperamos? Y yo creo que eso nos lleva
a mirar ya desde ONU Mujeres cuál es nuestra visión estratégica para los próximos años. Efectivamente creemos y apostamos porque esta recuperación no puede estar basada en un mismo modelo, en una misma visión de desarrollo, un mismo modelo de desarrollo. Cuando ya hablamos de cómo se visibilizó el tema de cuidado, no podemos seguir pensando nuestro desarrollo y nuestras economías sin pensar en la importancia de un sistema nacional de cuidados, en donde no solamente exista la normativa, una ley, sino que también existan instituciones que se articulen para poder tener los presupuestos necesarios para ello. Y yo creo que ahí el sistema de cuidados se vuelve en la región un tema prioritario. Hay países que han hecho mucho camino al andar, como puedo citar el caso uruguayo, ya de años atrás, de costeo, de tener una normativa y de orientar presupuestos para ello. Pero creo que también es un escenario para que Chile, y entiendo que así lo está viendo el Ministerio de la Mujer, es el mejor momento para emprender una alianza hacia los sistemas de cuidado en el país, pero que sepan que también eso es un sentir en la región, en la importancia de la región y también a nivel global. Nuestra próxima conferencia regional de la mujer, justamente el tema central va a ser sistemas de cuidado. Alguien hace el cuidado que es no remunerado, de qué forma se puede visibilizar, de qué forma dentro de las cuentas nacionales y las formas como medimos el Producto Interno Bruto podemos visibilizar esto a través de cuentas satélites y cómo también desde los presupuestos nacionales se orienta recursos para ello. Entonces, creo que ese es uno de los temas priorizados, pero además se convierte en un desafío, es un desafío para la región. En segundo lugar, creo que al haber dicho que la pandemia pudo visibilizar también los mayores niveles de violencia o de afectación en mujeres y niñas, nos lleva también a replantearnos y a fortalecer sobre todo el accionar en materia de violencia, de lucha contra la violencia. Yo la verdad saludo mucho el empeño que tiene la ministra Orellana por rescatar la ley, por empujar el trámite aquí en Chile, la ley contra la violencia de las mujeres, pero evidentemente eso también va a requerir un presupuesto para su implementación, y entiendo que hay una apuesta porque sea una mirada nacional, pero también desde los territorios y en alianza con los gobiernos territoriales. Entonces, ese es un tema que incluso desde nuestra oficina regional, desde la región, hemos venido trabajando, pero entendemos que vamos a necesitar fortalecer o apoyar el fortalecimiento de las respuestas y de la política pública en los países. A esto tal vez parto de que se supone cuál es el rol de ONU Mujeres en esto, claro. Y ahí solo precisar que como agencia del Sistema de Naciones Unidas, nuestro mandato es el apoyo a los gobiernos en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Desde lo que mejor tenemos, que es el conocimiento, es haber tenido experiencias comparadas en la región, y aquí entra la parte de cooperación sur-sur, que es la que más me gusta, porque evidentemente el que un país quiera trabajar una política pública y que requiera las experiencias de otros países, eso permite también alimentar este desafío de problemas comunes que tenemos en la región y podemos
podemos tener también soluciones basadas en lo que otro país ha hecho. Entonces, básicamente desde nosotras es acercar esas experiencias comparadas, es acercar ese conocimiento y sobre todo también la formación, apoyar en la formación de capacidades, porque creo que ese es uno de los elementos importantes, no solo en la política pública, sino para poder concientizar sobre eso. O sea, de qué forma entendemos o estamos todas entendiendo lo que es género, lo que es transversalizar el enfoque de género, lo que es trabajar también la gestión de la cooperación con este enfoque. Entonces, ahí todavía necesitamos tener procesos de concientización, de visibilización y evidentemente de fortalecimiento de capacidad. Entonces, como digo, desde Naciones Unidas, desde ONU Mujeres, trabajamos en esas líneas, o sea, de apoyo a los requerimientos y prioridades definidas por el gobierno en esta materia, y desde el tema de fortalecimiento de capacidades, desde las experiencias comparadas. No sé si hasta ahí hay alguna, porque de ahí voy a entrar a hablar como de las líneas puntuales que trabajamos, entonces que es programáticos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quisieran que refuerce de las ideas que he expresado, ¿no? Entonces, como ONU Mujeres, evidentemente nuestra visión estratégica contempla 4 líneas de trabajo que creemos que son integrales y que además también transversalizan temas. Entonces, la primera, que es, creo yo, bastante estratégica, y es cómo podemos apoyar a una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Y aquí hay un elemento importante que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Y cómo las mujeres no solamente tienen voz, sino que también podemos acceder a espacios en los cuales podemos hablar y expresarnos. Evidentemente necesitamos conocer los espacios, o sea, saber, ¿no? Si voy a estar en las negociaciones comerciales, necesito conocer el tema, pero también el que pueda acceder a ese espacio es importante, y eso vamos a hablar después cuando ya hablemos de la política exterior feminista, pero evidentemente cómo seguimos apoyando el acceso y la participación real de las mujeres en esta gobernanza global que no puede ser entendida sin nosotros, y que creo que desde ahí, o sea, que no significa que los hombres no puedan estar, sino cómo también estamos ahí y desde ahí hacemos una construcción. Y aquí creo que el tema de participación política es clave, porque en la región, si bien hemos tenido avances cuando miramos representación de mujeres a nivel de parlamentos, a nivel de la presidencia, en gobiernos locales, también es verdad que hemos ido teniendo retrocesos en la región, en número y en participación. Entonces, ¿cómo sostenemos eso? Y ahí, si me permiten, esto es más como Gabriela, no, aquí no como una mujer, sino más como Gabriela. No, o sea, no tendremos más mujeres en participación política si no tenemos más mujeres que han hecho el camino al andar, siendo referentes también para estas mujeres. Porque llegar ahí no es fácil, o capaz, mejor lo refrasé, llegar es fácil, el sostenerse es complicado. Estaba frente a una mujer que sí, o sea, tenía en algún momento un sueño de ser embajadora, al final, de alguna forma lo he sido, pero que llegó a ser una figura pública, a estar como ministra, pero una mujer que en un momento decidió no seguir una carrera política por miedo, por los sacrificios que esto significa y por el nivel de violencia política que hay hoy en día a las mujeres que quieren hacer una carrera política. Es complejo, no es fácil y requiere sacrificios. Entonces, por eso es que digo,
para hablar de esto, de una mayor participación de las mujeres, no solamente es el acceso y las medidas que podamos tomar o las medidas que se pueden tomar para hacer que más mujeres lleguen, sino también cómo sostenemos y acompañamos esos procesos para que no sea una mujer que llegó a ser presidenta, sino que puedan ser varias mujeres en varios momentos. Ese es un tema, creo yo, importante, y en esa línea tenemos experiencias en la región de formación y una línea específica de trabajo de participación política de las mujeres a nivel nacional y a nivel local, formaciones. Además también pertenecemos junto con otras agencias, sobre todo ahí el PNUD, en espacios de formación y espacios de debate y discusión. Esa es una línea. La otra que ha sido como más familiar a mí en los últimos 4 años es el área de empoderamiento económico de las mujeres. Y yo, una vez más, como Gabriela, creo que el camino para el empoderamiento parte por la autonomía económica de las mujeres. No significa que la violencia contra ellas se va a acabar, pero sí que marca una diferencia una mujer que es económicamente autónoma. Y entonces esa línea de trabajo es como bien amplia, porque efectivamente ahí vemos los temas de cuidado, porque ese es un tema también, sabemos que es una barrera para que las mujeres puedan emplearse de mejor forma, porque no siempre tenemos las mismas horas disponibles que puede tener un hombre que no hace cuidados. En algunas ocasiones acudimos a empleos más flexibles, con menos horas, porque sabemos que tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos e hijas. Entonces, el trabajar en sistemas de cuidado y su implementación creemos que es una línea importante que afecta en positivo a otras áreas como la empleabilidad, el poder tener mejores opciones también de empleo, poder optar por carreras de ascenso dentro de las instituciones públicas o en el sector privado, de que podamos ser consideradas también para las capacitaciones y podamos estar en espacios de representación en donde se toman las decisiones. Ahí también les digo en lo personal que a veces, claro, las mujeres somos en muchas ocasiones las mejores alumnas, somos la mejor funcionaria, pero a veces no llegamos a puestos de liderazgo. Y ahí creo que es importante el acceso, pero también el que nos sintamos empoderadas emocionalmente y profesionalmente de que podemos estar en esos espacios. ¿Sí? Entonces, es interesante porque lo que se ve en estos estudios, sobre todo en el sector privado y cómo se acceden a puestos en empresas como CEO, es que cuando se abre un puesto de trabajo, los hombres igual aplican. A veces ni cumplen los requerimientos, aplican. Las mujeres no llegamos a aplicar porque creemos que no cumplimos con todo. Entonces creo que en eso nos falta arriesgarnos mucho más y creer realmente en nosotras y aplicar, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de acceso, empleo. Hay una línea también, y sobre todo que la hemos trabajado desde la oficina regional, y es una línea, creo yo, importante, y que es el acceso al financiamiento. Al financiamiento para los emprendimientos sostenibles, emprendimientos, y aquí ha habido como una línea muy diversa en la región, porque en Centroamérica trabajamos mucho con mujeres rurales, con mujeres indígenas, con emprendimientos que además responden a su cosmovisión, emprendimientos que sobre todo tienen que ver con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria. En Sudamérica ha sido más emprendimientos tecnológicos, emprendimientos que ya están en un nivel de maduración que pueden llegar al importable, a comercializar. Entonces es como rangos diferentes, pero que lo que buscan también es que sea una forma
de acceso a recursos, pero además a un emprendimiento que pueda crecer en el tiempo. Entonces, es todo el proceso de acompañamiento y adicionalmente el trabajo con los bancos públicos, con los bancos de desarrollo, con los bancos comerciales, para poder bajar sus exigencias, digámoslo así, para acceder a préstamos que nos permitan arrancar nuestros negocios. Y eso es el tema de inclusión financiera. Y yo creo que ese sigue siendo un desafío para nuestra región, porque si no tenemos un historial crediticio, si no tenemos un patrimonio, que a veces no es propio, o sea que se nos dificulta llegar, se nos dificulta que un banco nos pueda ofrecer productos específicos y que puedan ser realmente un aliado para emprender. Yo trabajé una línea incluso mucho más fuerte en el tema del financiamiento que tiene que ver con la estructuración de los bonos sostenibles y lo que ahora se llaman bonos de género. Si eso les interesa, les puedo comentar más adelante, pero que es como cómo comenzamos a mover estructuras de financiamiento que nos permitan tener mayores recursos para programas y mayores recursos para invertir. Y también trabajamos una línea de hacer redes, y ese es un tema fuerte, ese es un tema importante cuando trabajamos en empoderamiento económico, cómo hacemos redes de mujeres para acompañar también ese proceso. Y veíamos que hay muchas mujeres jóvenes, sobre todo, que quieren invertir en mujeres, pero que no encuentran esas mujeres que tienen emprendimiento. O que quieren invertir con impacto, pero dicen, cierto, ¿por qué no invertir en mujeres? Entonces, ¿cómo acompañamos también eso? No solamente desde un enfoque de sororidad, sino realmente de trabajarlo y de invertir porque es rentable, porque va a generar un impacto también. Entonces, esa es una línea de trabajo que tenemos. Espero que no se repasen temas, pero bueno. Otra línea, evidentemente, es la que había hablado anteriormente sobre los programas que tenemos para prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Yo creo que ese no es como un solo enfoque, más bien ha sido como desde los programas también comenzamos a incorporar esa línea transversal. Por ejemplo, los programas sobre ciudades seguras, que podemos trabajar sobre cómo planeamos y planificamos las ciudades, pero además considerando, o sea, poniéndose unos lentes que nos permitan mirar las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres en ese espacio. Y eso como nos permite prevenir temas de violencia o de violaciones o de agresiones físicas. Entonces, por ejemplo, el tema de ciudades seguras, también hemos trabajado en un programa regional Spotlight con apoyo de la Unión Europea y que es justamente un programa que ya está cerrando, que nos permitió trabajar con otras agencias también, por ejemplo con UNICEF, o sea, porque trabajamos temas de mujeres, pero con las colegas también trabajamos temas de niñas, de niños y niñas, pero también trabajamos con UNFPA, el Fondo de Población, los temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, siempre pensando en cómo proponerlo desde una integralidad y desde, o sea, con enfoque de derechos y con un enfoque de prevención de violencia. Y justamente la próxima semana vamos a recibir unas colegas a nivel global y de experiencia regional, y nos vamos a reunir con el Ministerio de la Mujer, porque ese es un tema que les interesa muchísimo, el Ministerio poder generar un programa nacional fuerte y con presupuesto para prevenir la violencia y los casos, evidentemente los casos de feminicidio, que eso no solamente aquí en Chile, sino que eso ha sido un tema muy complejo y que ha aumentado exponencialmente en nuestra región. Y he dejado el último que tiene que ver con mujer, paz, seguridad y ayuda humanitaria, que esa es la última línea, que para serles muy honesta es la línea que menos he trabajado. Aquí creo que el colega puede tener mejor elementos, pero solamente ahí ejemplificarlo con lo que había mencionado anteriormente. O sea,
la crisis migratoria, que no solamente nos pone en ciernes a los países en este momento en la región, ante una crisis clara de desplazamiento humano en Venezuela, y no solamente en Venezuela, Haití también, y cómo desde ahí podemos tener un abordaje, ya sea desde lo humanitario, pero también desde las soluciones con enfoque de género. Hemos terminado de hacer un primer informe sobre el impacto en las mujeres migrantes en la frontera norte de Chile, básicamente con unas entrevistas y con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, también OIM, para conocer lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí? No solamente en el tratamiento, porque en su mayoría son mujeres venezolanas. ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa cuando llegan? Pero además, ¿cómo también estamos acogiéndolas o no? ¿Qué temas están viendo ahí? Y lo señalo porque creo que aquí hay un punto importante. Mientras más diagnósticos tengamos y estadística desagregada por sexo, más coherentes van a poder ser nuestras reacciones o en este caso la articulación que pueda tener los países y los gobiernos a este tipo de situaciones. O sea, si yo les digo que, por ejemplo, un dato, muchas de las mujeres que vienen, el 70% de las mujeres que vienen me contestan que no tienen forma de acceder a alimentos para ellas y para sus hijos e hijas. O sea, y ese es un tema que dicen, bueno, esa es una línea que tenemos que trabajar. El mínimo de acceso a alimentos y agua segura. Entonces, tú dices, ok, pero sin estos diagnósticos no podemos apoyar o no podemos tener una reacción ante eso. Entonces, creo que ese es uno, ya más allá de las líneas que les he planteado, es como ya lo más transversal, o sea, la importancia de tener diagnósticos, y ya voy terminando, no sé cuánto tiempo tengo más, pero la importancia de tener mayor información, mayor datos desagregados por sexo que nos permitan mirar ese impacto diferenciado. O sea, eso es vital, y en eso como mujeres queremos seguir apoyando a los ministerios y el gobierno en poder tener esas radiografías más exactas de lo que pasa. Actualmente, el Sistema de Naciones Unidas está trabajando en un nuevo marco de cooperación con el gobierno. ¿Qué es esto? O sea, evidentemente las agencias de Naciones Unidas tienen mandatos que los gobiernos han otorgado para que trabajen. Por ejemplo, nosotros, evidentemente, el mandato de reducir brechas y promover la igualdad de género, eso ha sido dado por los mismos gobiernos. Entonces, cuando estamos en los países, buscamos articularnos como agencias y proponer al gobierno, desde nuestros mandatos, la mejor oferta que tenemos de apoyo técnico para que el gobierno a su vez nos diga, ok, con las mujeres nosotras queremos que ustedes trabajen en temas de cuidado, violencia, no queremos que trabajen en esto, perfecto, porque además también un marco de respeto y obviamente de la soberanía de los países de poder definir sus propias prioridades y en que pueden sus propios planes de desarrollo. Entonces, este marco de cooperación hace eso, ponernos de acuerdo entre el gobierno y los ministerios y evidentemente también la estructura local, y lo que las agencias podemos y sabemos hacer y podemos dar como cooperación técnica, y acordamos un marco. Entiendo que será firmado en diciembre, porque estamos ya en los procesos de socialización con la sociedad civil. Se me fue también el tema de mujeres, de organizaciones de mujeres, pero bueno, eso ya lo hablamos pues, en la segunda vuelta. Sociedad civil, en socializar con los ministerios, con los que hemos construido, y esa va a ser como la carta de navegación que vamos a tener, de las prioridades que el gobierno nos ha dicho.
que vamos a trabajar y desde lo que nosotros podemos también. Entonces, tal vez se me ha pasado algo, pero... Solo te queda lo de la política exterior feminista, que estoy muy interesado en escuchar. Mucha gente. O sea, yo saludo muchísimo ya desde o sea, el pronunciamiento del presidente al denominarse un gobierno feminista. Evidentemente hay una mayor presencia de mujeres en el gabinete. La ministra de la Mujer por primera vez es parte del comité político y eso no es menor, porque para quienes hemos estado en los ministerios, la mesa chica es importante porque es la mesa donde se toman las decisiones. Y además también la confianza en la capacidad que tenemos las mujeres para hacer lecturas políticas también y poder plantear estrategias políticas. No solamente somos buenas técnicas, también somos buenas políticas. O sabemos hacer lecturas políticas. Entonces, después tenemos el escenario de la ministra de Relaciones Exteriores manifestando que están trabajando en una propuesta de política exterior feminista. Y creo que en este punto es interesante mirar el empuje que va a tener Chile en un contexto especial en que hay otros países que han comenzado también, tal vez no con mucho apuro, pero que han comenzado a hablar de eso. O sea, el caso de México y realmente los cambios normativos que ha tenido México en esta en materia de igualdad de género ha sido súper interesante. Y otras cancillerías, más tibiamente, la Cancillería ecuatoriana ha querido hacerlo. No tengo en la mente de otras cancillerías ahora en la región, pero sin embargo, es verdad que España ya tiene camino al andar. Suecia también lo ha hecho. Colombia y Uruguay, señor. Uruguay también, pero la Cancillería uruguaya... No. Dentro del análisis vamos a ver cómo ha aterrizado, porque entonces, ¿qué podría implicar una política exterior feminista? Entonces, una vez más, desde Gabriela, y aquí me saco el sombrero de una mujer, porque también hay personales, ¿qué es lo que hemos visto, lo que he visto? O sea, yo creo que hay como varios niveles para poder esbozar los elementos que puede contener una política exterior feminista. Y habiendo sido una mujer que está desde los 22 años en la Cancillería ecuatoriana, estuvo, mejor dicho. En primer lugar, casa adentro, la dimensión interna. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta esto el ponernos unos lentes diferentes en la misma carrera diplomática? En la forma como ascienden las mujeres dentro de la carrera y cómo llegan a terminar la carrera, cómo acceden a la academia diplomática y cómo llegan a terminarla. Y yo creo que ahí no es solamente el tema de acceso, sino también de llegar a ocupar cargos que en muchas ocasiones están tradicionalmente reservados para las mujeres. Entonces, en primer lugar, la dimensión interna que tiene que ver con acceso, con paridad, evidentemente, con representatividad, pero adicionalmente, algo que ayer hablábamos con una querida funcionaria de la Cancillería, que se van a reír, pero es que es algo tan obvio, pero que no siempre se nos ocurre. Como parte de comenzar a ver esas necesidades diferenciadas que puede haber dentro de la carrera, dentro de el estar implicado en un trabajo público, me decía esta colega, Gaby, no se me había ocurrido que evidentemente las mujeres tienen que dar de lactar dentro de la institución y no había un lugar específico y era una de las solicitudes que hacían las colegas. Digo, sí, yo lo viví. Yo en la Cancillería ecuatoriana, yo tenía el baño y ahí yo me extraía la leche. Pero claro, que no sé, o sea, si no estamos en esos espacios en que se pueden hacer esos análisis diferenciados, a nadie se le va a ocurrir eso, porque
ustedes no lo han vivido, no lo van a vivir. Entonces, son cosas tan lógicas y tan básicas, pero que son importantes también y hacen la diferencia. O sea, como para hablar desde la paridad de la representación hasta temas tan legales como este. Un segundo elemento que yo veo es cómo estamos accediendo, o sea, cómo se accede o cómo estamos accediendo las mujeres en espacios donde nuestra voz puede estar presente. ¿Cómo podemos acceder a espacios donde se negocian asuntos de interés de la política exterior? Y yo te decía a ti, o sea, hemos visto en los últimos 17 años, sí, 17 años más que he estado vinculada a los temas de cooperación. En los espacios de gestión de la cooperación, por lo general, siempre las directoras de cooperación, en mayoría son mujeres. Y es un espacio en donde estamos en más y bastante cómodas. Pero ¿qué pasa cuando vemos los equipos negociadores comerciales o quienes negocian los temas políticos o en temas de desarme nuclear, por dar un ejemplo así? Entonces, eso nos lleva no solamente a la reflexión de querer llegar, sino cómo también podemos especializarnos o especializar equipos más diversos y poder estar también representando y negociando en esos espacios, donde se toman las decisiones y donde se representan posturas país. Y eso no es un tema menor, porque se me lleva al otro elemento que quería señalar, y es, ok, claro, la política exterior a su vez, la gestión de la política exterior a su vez tiene herramientas prácticas para poder trabajar. Los mismos procesos de negociación comerciales tienen procesos de diagnóstico, tienen procesos de construcción de postura país, postura dentro de un espacio multilateral. Cómo desde esas herramientas también podemos tener información desagregada o impactos diferenciados que nos permitan el rato de construir esa postura país, poder negociar en los mejores términos, considerando que también hay impactos diferenciados. Estoy segura que cuando negociamos tratados comerciales, tratados agrícolas, por ejemplo, no es lo mismo la perspectiva del impacto para una mujer indígena, para una mujer rural, que para un hombre que también hace lo mismo. Entonces, la importancia de tener ahí también, y en el proceso de construcción, diagnósticos que permitan construir mejores posturas más completas, ¿no? Mejores posturas más completas. Y yo le decía ayer a esta colega de la Cancillería chilena, le decía, a veces, incluso en los temas de cooperación, es como más obvio, o sea, si planteamos un programa de cooperación, ya el plantearlo, el marco lógico, lo que se nos medios de verificación, la construcción de indicadores, ya nos piden algunos de estos diagnósticos o de esta información. Entonces, a veces yo puedo decir que en materia de cooperación o de gestión de cooperación hemos podido avanzar mucho más en las herramientas necesarias para hacer negocios. Algo más. Pero claro, en estos otros procesos también, ¿cómo podemos tener mejores herramientas y mejores diagnósticos? Entonces, he señalado así como tres líneas, y lo abro también a la discusión y al debate y a la reflexión, porque podríamos hablar en ese sentido de que España tal vez se acentúa un poco más en la dimensión interna, en los temas de paridad. Podrían haber otras experiencias en que estaban más en las herramientas, en la metodología. Pero creo que ahí está el desafío, o sea, lo que ya hacia el gobierno y hacia el país también definan
como líneas prioritarias en esa agenda, en esa estrategia de política exterior feminista. Pero yo creo, y me quedaría con ese último mensaje, que más allá del nombre, más allá de las líneas, y esto una vez más como Gabriela, para dejar claro que es como Gabriela y no como no, mujeres, o sea, creo que hay mucho más que aportar en la forma como nos relacionamos a nivel global, en la forma como nos relacionamos en el sistema multilateral y evidentemente en la forma como nos relacionamos con otros países a nivel fronterizo, a nivel subregional. Y creo que ahí tenemos mucho todavía que aportar en visión y en lo que creemos que deben ser o deberían ser la gestión de relaciones internacionales. Así que yo, o sea, desde ahí diría muchos elementos para trabajar. Y bueno, yo creo que hasta ahí ya espero no haberlas agotado con todos y sobre todo muchísimas gracias. Yo agradecer su bondad de escucharme, ¿no? De tener este espacio de evolución. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un aplauso. Se trata de un tema que es súper, un tema muy importante para el Instituto. La Dorotea López, directora, ha estudiado el tema de las barreras de género en comercio, la María José Enriquez ha estudiado el tema de la política exterior feminista, López, Gamboa, la mujer en política o la competencia electoral, o sea, desde distintas aristas. Y bueno, por favor, la palabra para las preguntas que puedan saber en el... Empecemos por allá. Sí, Yo tengo una pregunta respecto a la perspectiva exterior feminista. No sé si fue ahora esta semana que el nuevo gobierno sueco declaró que pretende abandonar su política exterior feminista. Y ahí me surgen muchas interrogantes, como ¿por qué primero se está dando ese proceso? Y también ¿qué impacto podría tener a nivel regional en el desarrollo de políticas exteriores feministas en cada país de Latinoamérica? Sí, o sea, a ver, yo ahí señalaría que hay como varios factores, sin conocer mucho el contexto sueco, pero creo que hay varios factores, están los factores externos y factores internos. O sea, todos sabemos que la política exterior es definida por el gobierno. O sea, evidentemente ahí hay un elemento político en la forma como vamos a llevar adelante una política exterior. Entonces yo creo que ahí evidentemente cruza por una voluntad política y por una orientación que en este caso está dada en el caso de Suecia. Pero más allá de la voluntad política que pueda tener un determinado gobierno en un determinado momento, en un determinado contexto, también, digámoslo así, regional o subregional, creo que el cuestionamiento que deberíamos hacernos es ¿por qué si hemos hecho cambios o habíamos avanzado, por qué esos avances no fueron sostenibles? Y creo que eso sí es ahí donde el análisis debe ser importante de cara a nuevas construcciones, porque hasta dónde proclamar una paridad puede ser sostenible. Perfecto, llegan más embajadores. Y aquí sí voy a hablar, o sea, estoy hablando, no me voy a referir al contexto chileno, que lo conozco mucho menos, pero o sea, no solamente es decir, ok, de ahora en adelante vamos a tener más embajadores. No es solamente eso. Es cómo trabajamos desde la academia diplomática, desde la formación de hombres y mujeres que van a ser diplomáticos, cómo trabajamos también elementos, herramientas, o sea, procesos que nos permitan que la construcción, que después no seamos solamente nosotras diciendo queremos ser más, sino que también sea un tema consciente de las autoridades y de los propios colegas, de que en la diversidad también hay mejores resultados, ¿sí? O sea, de cómo nosotras también podemos aportar. Entonces, eso por darte un ejemplo, o sea, dentro de estos factores internos,
que creo que tienen que irse construyendo y hacerse sostenibles. Evidentemente la normativa ayuda, y yo creo que en muchos casos avanzamos, pero a veces la normativa no nos avanza en paralelo. Y la normativa sí nos da una seguridad y una sostenibilidad. Entonces, ¿cuántos avances normativos también han acompañado algunos procesos rápidos? Ese es un elemento también para la reflexión. Y porque creo que hay un elemento, siendo muy honesta y diplomáticamente incorrecta. Y no voy a ver, hablo desde lo que ha sido mi experiencia. Necesitamos construir estos procesos internos dentro de nuestras cancillerías, se necesitan construir de forma consensual, y el consenso toma tiempo. Y a veces también partimos de creer que el colega de lado entiende lo que es género, porque yo sí lo entiendo, pero a veces no lo entiende, en serio, no lo entiende. Entonces, son procesos, cambios culturales que toman tiempo, y a veces no tenemos tiempo. Sabemos que tenemos que correr con algunas cosas, pero también si queremos hacerlo sostenible, es importante que sean construcciones también consensuales. Gracias por la pregunta. Más preguntas acá tenemos en el chat, pero creo que esto primero a votar. Ya. Que tiene mucho que ver cómo gestionamos esos factores internos. Ya que después de su exposición se me plasma un poco la idea de que el trabajo de una mujer tiene mucho que ver con plantar una semilla de empoderamiento. Más allá de ir, porque uno tampoco puede llegar a las comunidades a decir seamos feministas. Es algo que tiene que venir desde la configuración cultural de las personas y estar abiertas a ese cambio. Entonces me imagino mucho cómo el trabajo de una mujer y la cooperación interorganizacional, como separa, como ir tratando de crear una red, como por debajo al final de como por ejemplo enfocándonos a la educación feminista, tratando de abrir espacios de diálogo, o también dentro de las mismas instituciones cosas tan simples como abrir una sala de lactancia, puede permitir que la mujer se tome ese espacio y en esa medida sentirse empoderada de su espacio laboral, de llegar a su cancillería de un trabajo, por ejemplo, y sentirse propietaria de ese lugar y tratar de gestionarlo. En ese sentido, ¿cómo logramos gestionar las voluntades? Porque eso, nosotros estamos tratando de generar un cambio que viene desde muy de abajo, desde lo interno, desde las educaciones, desde el sentido comunitario, pero estamos tratando de gestionar desde arriba, desde donde se toman decisiones que implican muchos recursos, implican llamar la atención de instituciones que tienen muchos temas en la agenda. Entonces, ¿cómo logramos generar incentivos dentro de los tomadores de decisión, por ejemplo, para invertir en proyectos de educación? ¿Cómo logro plantear el tema en la agenda? ¿Cómo le puedo sonar un poco feo, pero como valorizar para aquel colega que no entiende el género y cómo funciona, cómo le doy valor para que tome atención al problema? Es súper interesante tu pregunta, bastante amplia, porque yo creo que, a ver, me va a permitir entrar y espero con ello poder contestarte. Si no te contesto, evidentemente me dices, Gaby, no me contestaste, pero yo plantearía 3 elementos. Uno, desde el rol de ONU Mujeres y las agencias, evidentemente, es ser facilitador y articulador para que existan esos espacios necesarios para, como tú dices, poder gestionar voluntades. O sea, nosotros un poco así como el facilitar, el empujar, que existan espacios en donde se discute, se debate y se toman las decisiones. Por ejemplo, ahora justamente en el proceso de socialización del marco de cooperación, uno de los espacios que pedimos que exista es socializar a las organizaciones de mujeres. Súper obvio. Y desde ahí poder conocer también cómo lo están viendo y hasta qué punto también nosotras estamos haciendo bien la tarea o no. Entonces, y incluso en otros espacios en donde a veces no somos escuchadas, incluso en el trabajo de nuestras otras agencias. O sea, claro, UNICEF ve el tema de niños y niñas.
ahí también podemos tener espacios en donde las políticas de infancia puedan incluir también nuestra perspectiva. Y así por hablar de los temas de patrimonio, los temas más relacionados con gobernanza, o sea, con los diferentes mandatos de la Iglesia. Pero yo creo que ahí nuestro rol, y además desde el lado del gobierno, evidentemente poder facilitar y apoyar los espacios necesarios que plantea el gobierno a nivel nacional y territorial, sobre todo ahora con el tema de los diálogos sociales, poder apoyar y asegurar la participación de las mujeres en esos espacios. Por ejemplo, están planteando los diálogos sociales sobre sistemas de cuidado, que vamos a apoyar a los ministerios en eso. Los diálogos sobre migraciones y mujeres. Los diálogos alrededor del cambio climático. Entonces, necesitamos que esa participación, que a veces se cree que es obvia, sí, no van a llegar, no es tan obvia. Eso en primer lugar por efecto de articulación. Y lo segundo que te estoy mencionando, evidentemente eso me lleva también a hablar desde la política pública. Y cómo la misma formulación de la política pública puede tener elementos de construcción que no sean solamente de arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. Y eso evidentemente es apoyar, porque existan espacios para la formulación, para el diseño, formulación e implementación desde los territorios. ¿Sí? Y eso me lleva al tercer elemento que quería señalar, que es el rol que juegan también las organizaciones de mujeres. Y yo aquí tengo una especial deferencia, porque creo que ninguna de nosotras estuviéramos aquí, y ustedes tampoco estuviéramos aquí, si no fuera por muchas otras mujeres anteriores a nosotras que se la pelearon. Entonces, reconocer que evidentemente el seguir fortaleciendo a las organizaciones de las mujeres desde su presencia, desde su militancia, desde su incidencia, es importante también. Entonces, yo creo que ese es un elemento que lo tenemos presente cuando nos es requerido los apoyos para articular, para brindar esa asistencia técnica en los procesos de formulación de política pública. O sea, decirte que, en resumen, la importancia de que existan esos espacios y más. Me hace pensar como en tratar de gestionar el lugar indicado con las personas precisas, para escuchar como, y elegir las palabras también para que, como tratar de entregar ese mensaje adecuadamente, generar espacios en donde la gente llegue aperturadamente, generar espacios que sean accesibles, tanto para los distintos niveles de quienes nos involucramos en la tarea. El lugar adecuado y el momento adecuado, y eso me lleva a contar ya un tema personal, porque otra cosa es, crear todos estos espacios donde formulamos, donde articulamos, donde negociamos, bien, como Gabriela, totalmente como Gabriela. Pero hay otros espacios donde se corta el pastel. Si me permite, Gabriela, no voy a hablar como becario, sino que voy a hablar por experiencia que tengo. Creo que hay 3 puntos que me gustaría resaltar. En mi trabajo con las mujeres, yo soy asesor de la oficina regional y trabajo en paz y seguridad. O sea, estoy en el ámbito, digamos, que no tiene que ver con cuidado, exclusivamente en el tema de política, que Gabriela conoce un poco más. Y sobre ese punto simplemente decirle que como la situación en los países va cambiando, más allá de los marcos que se generan, es decir, cae el gobierno, hay golpes de Estado, etcétera, etcétera, y nuestra organización y todo el sistema tiene que ir adecuando también en su lugar. En este momento nosotros sacamos toda la gente que viene. O sea, el sistema está lo completo. Hace 2 semanas que se evacuó la gente, ¿no? Bueno, hay otra cosa que pasa con la Naciones Unidas, pasa con el Consejo de Seguridad, pasa con la Izquierda, ¿no? Pero hay cambio social, y esto va explicando entonces que nuestras oficinas tienen que ir tratando de mirar qué va pasando más allá y ir planificando sus propias políticas dentro del contexto político que se produce, ¿no? Porque no se puede ir con el mismo discurso a todos los lugares y porque las situaciones van cambiando. Y sobre todo este tema, rápidamente estas cosas, en paz y seguridad, es porque hay una convicción de que después de la resolución 1325,
que se preocupa por el rol de las mujeres en el CNPA, se va descubriendo, digamos, que la presencia de la mujer en defensa es mucho más que la trascendencia. Entonces, lo que se está haciendo ahora en Chile, justamente, ya la tercera versión es hacia allá, digamos, mirar esta mirada transversal, interseccional, etcétera, sobre qué se quiere hacer. Entonces, pero también el tema de paz y seguridad implica lo que decía Gabriela en otros ámbitos más cercanos, que tiene que ver con el comercio, y las negociaciones políticas. Si ustedes se dan cuenta, el actual grupo negociador en Colombia, que está negociando con el gobierno y el ELN, no hay ninguna mujer. El tema género, en cambio, cuando se negoció con la FARC, yo estuve en la firma final, el tema género entra como un tema dentro de la negociación. Entonces, no se trata de que si hay más mujeres las cosas salen mejor, se trata de que haya suficientes para poder asegurar estas negociaciones. También tenemos la convicción que cuando están las mujeres, los procesos son más tranquilos, son más permanentes. No es que siempre funcionen mejor, ni lo que va a pasar con la derecha inglesa, lo que sale corriendo. Entonces, no se trata porque si es una mujer se hace mejor, sino porque creemos que sí hay un espacio de diálogo, que es mucho más proclive para conseguir ciertos acuerdos, ¿no? Porque son ambientes distintos y empoderamientos distintos. Entonces, la idea no solamente es trabajar en los problemas, sino que también entender que la base se construye. Es decir, que hay procesos previos para no perder la base. O sea, trabajar para que no lleguemos al conflicto. Ese es como el otro ámbito en que se trabaja. Y dos cosas son los titulares, en mi opinión, por mi experiencia diplomática en la Cancillería del año 90, es que la política exterior feminista es algo que se va a construir, ¿no? Y que yo todavía no veo, lo conversaba con el profesor Juan Clave el otro día, con la directora regional de las mujeres, ¿no? En Valparaíso, y él me decía, el profesor Clave, yo llevo muchos años y no sé cómo se va a construir esto. Alberto es muy profeminista, ¿verdad? Pero otra cosa es cómo se baja, porque no es un problema de representación, 50-50. Ya, si se quiere llegar a un equilibrio 50-50, es que intervenir la academia, que no hay problema en hacerlo, en la cantidad de vacantes, pero eso se demora 10-15 años, en que tú logres tener una representación, lograr el contenido, etc. Por lo tanto, yo lo veo como un proceso, y aquí voy a lo último. No me preocupa tanto los suecos, la reacción de los suecos, porque es lo que dice Gabriela, son decisiones políticas. Yo creo que los suecos tienen una cultura bastante sólida para poder retroceder de nuevo. O sea, yo creo que es un retroceso que va a ser poco, porque van a volver al sitial que siempre han tenido, porque son muchos años, ¿no?, que ellos han caminado para tener una política de paz, una política feminista, de refugio, como para que venga un gobierno nomás y lo destruya todo. Y justamente eso es lo último, que tiene que ver con los retrocesos. Fíjense que si ven con una noticia, pongo 3 ejemplos. Uno, la Contraloría falló en contra de Ciudades Seguras, porque los municipios no tienen competencia para firmar ese tipo de compromisos de que van a poder asegurar a la gente que vive ahí. Por lo tanto, si su recurso va a estar. El subsecretario uno de los subsecretarios de Defensa pide los datos sobre de la formación de las Fuerzas Armadas y lo acusa de comunista, pero él se defiende diciendo hoy día, oye, mira, lo que nosotros queremos saber cuál es la formación en materia de género y derechos humanos. O sea, si nosotros queremos transversalizar la política, cuando termino, tiene que haber la posibilidad de no regresión. Y para que no haya no regresión, tiene que haber un marco normativo. Por eso también importa mucho que este marco se mantenga. Cuando asumió la presidencia en el primer periodo, avanzamos, Piñera 1 retrocedimos, Bachelet 2 volvimos de nuevo a tirar para adelante, y así esto va 2 para adelante, 1 para atrás, pero si hay marcos normativos se pueden asegurar. Y entonces aquí es clave que estén los hombres. Porque hay que convencer a hombres como yo, ya viejo, que esto es un tema de igualdad, que es un tema, digamos, en el cual todos podemos estar, que no hay espacio prohibido. Porque si no están los hombres, o alguna cantidad de hombres suficiente convencidos, estas mayorías no se mantienen, ¿no? Tiene que haber también trabajo. O sea, el colega tiene que entender por qué. Y si no lo entiende, al primer cambio, volvemos atrás, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos mantener una cuota de género de hombre en estas discusiones. Claro, incluso me refería al tema consensual. No, la directora está de acuerdo, y no mujer está totalmente de acuerdo, no por lo que acabo de decir. O sea, la política es que los hombres se convencen y que sean coaduladores en los procesos, digamos, y no pisadores. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, en una de las entrevistas este semestre estudiamos un poco los labores de la ONU y en modo de mirar como las misiones de paz y misiones humanitarias. El profesor no nos recomendaba a las mujeres participar en esto,
porque decía que el alto nivel de vulneración que vivían las mujeres participando en estas ayudas. Entonces, bueno, quería consultar si están así, o lo recomendarías o no, considerando que, bueno, en mi caso yo estoy a puertas de salir. Igual sería un área de interés, pero igual eso me dio como miedo, la verdad. Y recomendaríamos lo contrario, nosotros mientras más mujeres hayan ser parte de los misiones de paz. O sea, por ejemplo, Haití ahorita. O sea, pensando en el nivel de vulneración que hay en Haití. No, pero ese es un comentario machista. Absolutamente machista, porque se van a enviar las tropas que se requieran según el mandato que se determine. Si el mandato es de disposición, de control, etcétera, se mandan las fuerzas que corresponden según los protocolos militares. Pueden mandar por portaaviones, si creen que es lo que hay que mandar, digamos. No estaba haciendo referencia. Voy al siguiente. Por lo tanto, quien hace la valoración del uso de la fuerza que se manda en una operación militar, pero que no tiene que ver con el género. O sea, yo primera vez que escucho que las mujeres no pueden o no les conviene participar en operaciones de paz porque es peligroso. Que en el contexto en el que se mandan, las mujeres suelen ser más vulnerables. Es que depende de la misión, porque, por ejemplo, si hubiera que intervenir ahora poner una fuerza de intervención en Ucrania, van a dispararle a todo, no van a... Menos no ejemplificaban negras. Bueno, yo estoy de acuerdo, no sacar. Embajadores menos comentaba que había sido embajador y había participado en África. Y él decía que él varias veces tuvo que ir a hacerse cargo de situaciones donde las mujeres fueron violadas, por ejemplo, Sí, que claro. estaban en la misma. Entonces, en ese sentido, a las mujeres que estábamos ahí nos decían, por favor, no vayan, por lo que él había vivido y experimentado. Entonces, igual, en ese sentido, igual, como mujeres quedamos así como... Mira, Por eso está la diferencia. como mujer, te diría que es una decisión muy personal, porque, y eso también les ha pasado a muchas cooperantes mujeres. Yo creo que incluso dentro de esos espacios que menciona Ricardo, quien provee la seguridad, o sea, si vas a misiones de paz, o sea, con la seguridad necesaria está bastante resuelto, digamos, que la seguridad está presente. Muchas mujeres cooperantes han sufrido también, y a veces sin esa seguridad necesaria. Entonces, como mujer, yo te diría, yo me pensaría mucho el contexto al que voy y los mínimos de seguridad que tendría yo como mujer. Pero yo sin pensarlo me iría a ti. Pero Gabriela, también, para que mantengamos, yo no soy especialista en misiones de paz, pero yo tengo entendido, no soy embajador en África, yo soy en América, que el mandato se define, o sea, la seguridad sobre la misión que se manda tiene que ver con un mandato. O sea, yo estoy de acuerdo con Gabriela cuando dice la gente que está en la ONG que es puesta de enorme. Toda la gente que está de ONG en Haití hoy día no tiene ninguna protección, excepto protección consular, ¿no? En cambio, la gente que está en misiones militares, desde Fuerzas Armadas, tiene una protección por sí mismo. Mira, sería bueno que a propósito de tu curso averiguaras cuántas mujeres estuvieron presentes en los cuántos años tuvimos nosotros en Haití, años, De 2004 hasta 2015, por ahí, 2016. Ver cuántas mujeres conformaron las fuerzas que se mandaron, cuáles fueron las funciones, ¿no? Porque son funciones distintas. Hay gente que va solamente en el apoyo de helicóptero, mandan 4 o 5 helicópteros, los manejan y están aquí. Es que una cosa, a mí la pregunta me da la impresión, por lo que eso parece que decía, era que cuando una mujer le toque como civil, cuando uno comparte una militar y depende del capítulo, la nacionalidad es que uno vaya distinto, Claro. varía, pero como civil, efectivamente son situaciones, claro, como decía Gabriela, por ahí, la experiencia de una mujer que le ha tocado vivir estas cosas resulta interesante. Yo tengo 2 preguntas más en el chat y no sé si alguien más tiene algo para decir acá. ¿Sí? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta se relaciona más como cuál es el rol o si es que las mujeres acogen a los activistas. Mi ejemplo más que nada porque noviembre se viene la COP27 y he visto muchos grupos activistas quejándose por el hecho de que hay muy pocas mujeres latinas
dentro de esos espacios tan importantes como es el negociar el cambio climático. En Chile, si bien la necesidad de ese programa y llevamos a 2 mujeres a la COP, me gustaría saber si es que, bueno, y también más que nada los activistas, mujeres que están en el cambio climático son como más importantes y al ser que no están con fines de lucro, no pueden llegar a Egipto, que es como muy costoso. Entonces me gustaría saber si es que ONU Mujeres acoge a las activistas para poder ayudar, al menos escuchar, para que la sociedad civil y también la sociedad latinoamericana se pueda hacer reconocida. Tú con 2 preguntas del chat para que puedas coger también un poco, porque Los comidos ya. Lleva como 12 horas sin comer la Gabriela porque pero recién llegar a comer caliente. yo creo que hacer 2 para que quitarle más tiempo a Gabriela que tiene otras cosas. Mira, siguiendo la pregunta, es si ONU Mujeres tiene una agenda en educación, por ejemplo, mayor participación de niñas y jóvenes en STEAM. Hay otra pregunta que es si existen casos de países que hayan avanzado en la valoración del trabajo o valorización, perdón, del trabajo no remunerado en sus economías, qué medidas se pueden adoptar para avanzar en esa materia. Y es necesario que los países OCDE aún se debatan los derechos, si es necesario que los países OCDE aún se debatan los derechos de las mujeres, sueldos, leyes, aranceles médicos, de seguridad, sexualidad y la competencia con otros géneros que no son precisamente masculinos, si es necesario que los países OCDE. Esta última no la entiendo mucho, pero o sea, si los países, a nivel de la OCDE, Claro, que en los países OCDE se debatan estos temas de derechos, sueldos, de igualdad salarial, leyes, aranceles médicos, seguridad, sexualidad, con otros géneros que no son precisamente pero que masculinos. se tienen que seguir discutiendo, Claro. claro que se tienen que seguir discutiendo y tienen que, o sea, y de ahí tienen que haber respuestas también, y respuestas que, por ejemplo, tienen que traducirse también en la forma como se relaciona política y en materia, políticamente y en materia de cooperación también, a veces no se ven reflejados. Pero bueno, ese sí que es. Empiezo por la pregunta presencial. Sí, depende de como ONU Mujeres a nivel global, a nivel de regiones, evidentemente si son espacios en los cuales se articula voces multilaterales, o sea, desde el espacio multilateral se articula voces de los gobiernos, tenemos, dependiendo del caso, del foro, algunos mecanismos de participación. Tu pregunta es sobre un financiamiento específico. Es más que nada la representación que puede existir para que más mujeres puedan participar. Claro, sí, eso sí. Pero mira, no hay una página de las verdes, de nuestro equipo verde, que son estas mujeres verdes. Entonces también hay los verdes. Hay de hecho mujeres, un grupo que se dedica al tema medioambiental, la medioambientalista. Sí, o sea, capaz, para no alargarme tanto, porque entiendo que estamos sobre el tiempo, si me das tu correo, o sea, sí creo que podríamos derivarte para que tengan más información, porque creo que este es un tema que no se va a agotar ahorita y creo que necesita respuestas sobre eso. Pero tienen harto trabajo en la región, en tema medioambiental, tienen una agenda propia, son pero de cómo se insertan también sí, con también. voz en los espacios en donde se discuten, porque Eso a veces llegar, o sea, a veces es un espacio solo gubernamentales. Entonces llegas como gobierno, llegas con tu representación formal como Ministerio de Ambiente y los ministerios de Ambiente. Hay un espacio para la sociedad civil y a veces también depende con qué criterios se escoge la sociedad civil. Entonces, como para responderte mejor, de mejor forma, saber exactamente a qué espacio te refieres, si hay algún espacio específico de interés, o si quieres conocer más espacios que existen y en los cuales estamos trabajando o estamos contribuyendo, con gusto darte más información sobre eso. Sobre el tema de si trabajamos temas de STEM y de, creo que era empleabilidad, bueno, sí. Tenemos un programa aquí en Chile que se llama Second Chance Education, segunda oportunidad, que lo van a encontrar como segunda oportunidad y que efectivamente trabajamos con mujeres para sus habilidades digitales y sobre todo habilidades tecnológicas, científicas. Incluso hay un programa específico con el observatorio, con la NASA. O sea, son estas nuevas tecnologías y el acceso de mujeres a formarse en estos nuevos STEM. Sí. Y ahí invitarles a revisar un poquito más este programa
Second Chance Education y una segunda oportunidad. Y en el tema de valorización económica del aporte de trabajo no remunerado, sí hay. En la región hay México, hay Ecuador. En el caso de Ecuador, que es el que más conozco, se llegó a establecer unas cuentas satélites para medición del Producto Interno Bruto que buscó costear el aporte del trabajo no remunerado. Ahorita no tengo el dato, pero por ejemplo, llegar a tener que un 7% del trabajo no, o sea, 7% del PIB es trabajo no remunerado, esa es una de las metodologías que nos ha permitido y nos permite y debería permitir incidir en que los presupuestos también respondan a esos aportes económicos, a los aportes que hacemos a la economía nacional. Entonces sí hay, y si me quieren escribir como para darles más información, o sea, lo puedo hacer. Esa era, y la última sí me entendí. La pregunta al principio era la OCDE. Bueno, Gabriela, muchas gracias por las preguntas también, luego los comentarios, por darte el tiempo de con nosotros. Es un tema sobre el cual yo no sé mucho, pero aprendí, entonces seguí toda tu presentación con bastante atención y estoy seguro que para nuestros estudiantes fue muy interesante. Pero muy interesante. Así que muchas gracias por la asistencia y gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Yo voy a salir. Sí, para que coma algo, porque Además está, mirá,